Buenas tardes, ingeniero Omar Illescas. El día de hoy le vamos a hacer la presentación de nuestro proyecto, el cual consiste en la implementación de un oscilador puente de Wien. El objetivo principal de este circuito es generar ondas sinusoidales continuas de alta pureza, eliminando así cualquier ruido digital o efecto de escalones que tienen otros generadores comunes. Bueno, esta pureza que genera nuestro circuito es vital en la ingeniería biomédica para dos aplicaciones que vamos a analizar. La primera en la audiometría tonal, que requiere de tonos limpios para poder diagnosticar la audición, y el segundo en la metrología, que en el circuito funciona como un modelo para calibrar otros dispositivos médicos con precisión. Continuamos con la presentación. Bien, continuando con la exposición, la configuración del oscilador puente de Wien es como se ve en pantalla, la cual consiste de un amplificador operacional, resistencias R3, R4 en serie, una rama RC en serie y una rama RC en paralelo. El amplificador operacional va a ser alimentado de forma dual o simétrica, lo cual quiere decir que van a entrar en él voltajes DC, uno positivo y otro negativo. De estos dos voltajes, al ingresar dentro del amplificador, van a interactuar con sus transistores internos y va a generar corriente AC, la cual va a salir por el pin de acá y va a alimentar a todo el circuito. La corriente AC, una vez que llegue a este nodo central de acá, se va a dividir en dos corrientes. Una corriente que va a ir para la rama de reglamentación negativa y una corriente que va a ir a la rama de reglamentación positiva. La corriente que va hacia la rama de reglamentación negativa va a pasar por R4, va a llegar al nodo común entre R3 y el pin no inversor y va a cruzar todo R3 y va a llegar al puente de tierra. La corriente no va a entrar al amplificador, puesto que el amplificador tiene impedancia muy alta. Una vez que la corriente llega a este nodo, va a dejar un voltaje, el cual el amplificador lo va a guardar para sí. La rama de reglamentación positiva es la conformada por RC en serie y RC en paralelo, donde la corriente va a cruzar por RC, R1, C1, va a llegar al nodo común entre C1 y la rama en paralelo, va a dejar un voltaje el cual el amplificador lo va a guardar y la corriente va a cruzar toda la rama en paralelo hasta llegar a tierra. La rama de arriba, la rama de regulación negativa, va a ser la encargada de controlar la amplitud, puesto que las corrientes cuando cruzan estas ramas dejan sus voltajes acá, en estos dos nodos, y el amplificador al detectar esos voltajes va a poder producir una ganancia, la cual está relacionada por esta fórmula. El voltaje de salida va a ser igual a la resta de los dos voltajes por la ganancia. Para que esto funcione, para que el circuito pueda funcionar, los dos voltajes no pueden tener valores muy altos o valores muy pequeños. La diferencia entre ellos dos tiene que ser lo más cercano a 1. Puesto que si la diferencia entre los dos voltajes es muy alta, va a generar que el amplificador se sature, entonces va a generar ondas cuadradas como se ve en este ejemplo de acá. Si en cambio la diferencia de voltaje es muy pequeña, va a generar amortiguamiento. ¿Qué va a suceder? Que las ondas poco a poco van a perder amplitud hasta llegar a cero. La rama RC en serie y RC en paralelo son los que van a controlar la frecuencia. La rama R1, C1 en serie es un filtro de paso alto, el cual solo va a filtrar frecuencias altas, como se ve en esta gráfica de acá. Esta es la rama RC en serie. Y la rama RC en paralelo va a filtrar frecuencias bajas, entonces va a ser un filtro pasa bajo. Estas dos ramas en conjunto van a ser un filtro pasabanda, el cual va a filtrar frecuencias específicas, que nosotros vamos a llamar frecuencia de resonancia, la cual va a ser clave para el funcionamiento del circuito. Ahora pasaremos con la explicación del modelamiento matemático. Ante todo debemos de conocer la condición de oscilación o criterio de Barkhausen, el cual para una señal de frecuencia y amplitud constantes nos indica de que la multiplicación de la ganancia del amplificador operacional con lo que es la atenuación nos debe de arrojar una fase total de 0 grados y una ganancia total de 1. Pasaremos a lo que es las impedancias al dominio de Laplace, considerando también que las resistencias y capacitores en serie y en paralelo poseen el mismo valor. Tenemos que conocer que la atenuación, denotada por la vocal Y beta, es igual a la impedancia en paralelo sobre la suma de las impedancias, tanto de serie y paralelo. Al hacer el análisis simbólico o de Laplace y luego pasarlo nuevamente al dominio del tiempo, nos arroja una ecuación diferencial de segundo orden para el voltaje inicial en función de tiempo,
que se presenta a continuación. Nosotros procedemos a aplicar la transformada de Laplace en ambos miembros, tanto de derecha como de izquierda. La transformada de Laplace de 0 es igual a 0. Entonces, aplicamos la transformada de Laplace y reducimos. Nos queda esta expresión. Tenemos que conocer también que la ganancia del amplificador operacional es igual a 3, por lo cual este término se va a eliminar. A lo que se queda reducido a la ecuación número 8. Y acá tenemos la ecuación que es igual a una función trigonométrica que depende del tiempo. Esta debería estar multiplicada por e elevado al algo o por una amplitud, pero esa sería una amplitud variable. Pero nosotros consideramos a S como un número complejo puro, que no va a tener una parte real para que no tenga amortiguamiento y la señal sea de forma continua y constante. A lo que nos arroja al final que la frecuencia es igual a 1 sobre 2pi multiplicado por RC, que es constante. Bueno, profesor, ahora nosotros vamos a explicar de cómo implementamos este circuito en el laboratorio. Para esto usamos protobuf para que sea un poco más estético y menos ordenado. Ahora identificamos el amplificador, ¿no? En este caso usamos uno en LM358. Este conectamos el mismo protobuf para poder usar los dos pines, que en este caso van del 1 al 4 y del 5 al 8. Ahora pondremos los elementos pasivos. En este caso iniciaremos con las resistencias. La resistencia de entrada que va conectada al pin número 2, que es el amortiguamiento. Luego usaremos otra resistencia que va entre el pin número 2 y el pin número 6, que es de realimentación. Ya, terminando con estos elementos pasivos, seguiríamos a también que otro elemento pasivo que sería el capacitor, que es de protección en este caso, que sería uno junto a una resistencia en paralelo y otra junto a una resistencia en serie. Terminado ya tendríamos el circuito armado. Para esto luego seguiríamos con la fuente de voltaje. En este caso, en la simulación de Tinkercad usamos dos baterías, pero en el momento del laboratorio usamos generadores de voltaje que tenemos ahí a la mano. Ambos los configuramos en 9 volts y los cocodrilos, tanto negativo como positivo, lo conectamos mediante un jumper. De estos jumpers conectados a cada cocodrilo sacamos uno más, que en este caso es el GND, que tiene un valor de 0 volts, que fue conectado a la parte superior del protobar. Luego de esto se quedó un lado positivo, que ese también iría en el lado superior del protobar, en la línea positiva. Luego el otro lado quedaría el lado negativo, que iría conectado a la parte inferior del protobar. Eso sería todo por las fuentes de voltaje que usamos en los generadores. Luego seguiríamos con el osciloscopio, ¿no? El osciloscopio cuenta con una sonda. Esta sonda a su vez cuenta con un gancho y un cocodrilo. El cocodrilo a tierra con un cocodrilo a tierra. Este cocodrilo a tierra se conecta en la tierra que es acá el GND, el lado superior. Luego, a su vez, el gancho se debe conectar en la salida número 6. Pero para esto podemos usar un puente de alambre, pero en nuestro caso usamos una resistencia que fue un poco más práctico y igual no funcionó. Terminando esto, ya tendríamos casi todo el circuito armado, solo faltaría conectar las interconexiones. Bueno, ahora para conectar todo, el pin número 3 iría conectado a la tierra, que es la parte superior. Luego el pin número 4 iría conectado a la parte inferior, que es el negativo, el menos 9 volts. Y luego el pin número 7 iría conectado a la parte superior, que es el positivo del generador de voltaje, que es 9 volts. Continuando, el núcleo de nuestro circuito está en la red de la realimentación, es decir, la malla beta. En esta tenemos dos arreglos de resistencias y capacitores. Una red en serie que deja pasar las frecuencias altas y otra red en paralelo que es la que deja pasar las frecuencias bajas. Juntando ambas redes se crea un filtro pasabanda, es decir, que el circuito bloquea todas las señales a excepción de las que tienen una frecuencia específica, la frecuencia de resonancia, donde el desfase es de 0 grados, pero esto depende de los valores de las resistencias y los capacitores. Pero para que el oscilador funcione, debemos cumplir con el criterio de Barkhausen. Y aquí es donde entra nuestro amplificador LM358, que alimentamos con una fuente dual de 9 voltios, y esta alimentación es la que permite que nuestra onda esté situada exactamente en 0 voltios, ¿no? Que esté centrada en 0 voltios. Y entonces, cumpliendo con el criterio de Barkhausen, nuestro amplificador lo configuramos con una ganancia de 3 unidades. Así logramos que nuestras ondas estén estables y continuas.
Continuando con la exposición, aplicaciones. La aplicación del dispositivo, aparte de ver la parte, el diseño eléctrico, se puede específicamente fundamentar en la ingeniería médica, apoyando la medicina humana. Y nos hemos enfocado en la audiometría y la metrología médica. En la primera aplicación, el dispositivo funciona como el corazón de un audiómetro de tonos puros, ya que actualmente un audiómetro es el gold estándar para detectar diferentes casos de hipocausia u otros daños en el oído. Nuestro dispositivo puede generar establemente frecuencias graves como de 250 Hz y agudas de 4 kHz, dando así la estabilidad al médico para poder detectar si el daño es mecánico en el oído interno o nervioso en la cóclea. ¿Por qué usar nuestro dispositivo y no uno digital? Fácilmente se puede responder por la calidad de señal, ya que uno digital genera en sí errores cuantificables. En cambio, nuestro dispositivo, que es completamente analógico, genera ondas sinusoidales puras y sin distorsiones, evitando en sí, como ya llamados, las frecuencias fantasmas. Además, nuestro dispositivo ya se puede, como decir, dar una hipótesis de cumplir un audiómetro tipo 4 clase A, validada mediante diferentes certificados internacionales normativas médicas como el ANSI, el IEC número 4524-1. Segunda aplicación, la metrología médica. Los dispositivos médicos actualmente y con el tiempo sufren desviación de calibración, dando así afectación contra la salud y la vida humana. Para esto, nuestro dispositivo funciona como un control de trabajo para poder, con otros osciladores, determinar si están en estado óptimo. ¿Cómo funciona? Funciona gracias al criterio de ganancia por el criterio de par causa. Esto es para que poder estabilizar, tener una amplitud de voltaje constante y máxima para que no pueda dañar al oído del paciente. Para finalizar las conclusiones, concluimos en sí que el oscilador puente de Wins es un excelente dispositivo para la aplicación de ingeniería biomédica, ayudando a la medicina humana, ya que genera ondas sinusoidales puras y sin distorsiones cuantificables a comparación de otros osciladores digitales. También se comprueba de que la ganancia es un factor determinante, ya que un ajuste en la retroalimentación evita la saturación y genera una estabilidad a los instrumentos de medición, dando así, como antes se mencionó, en las dos aplicaciones, en el audiómetro y la metrología, cumpliendo los estándares médicos y de salud. Recomendaciones. Recomendamos usar componentes del 1% de error y usar condensadores cerámicos para tener una frecuencia estable. Además, tener un control de ganancia para que el amplificador, ya sea manual o automático, evite la saturación y tener una señal estable y limpia y sin distorsiones todo el tiempo. Y dicho todo esto, gracias por escucharnos.